Los Misioneros Claretianos de América, MICLA, y la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá presentan ¿Sabías tú qué? Pablo y el tema del pecado en la carta a los Romanos, por Gerardo Rodríguez Garibay. Mi nombre es Arturo González, trabajo en la Oficina de Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos. La carta de Pablo dirigida a los romanos tiene varios temas históricos y teológicos que son dignos de abordar. Uno de estos temas es el pecado y las posibles soluciones de perdonar estas faltas e imperfecciones a nivel comunitario. Pero antes de entrar en detalles sobre el pecado y su perdón, es importante contextualizar la situación de las comunidades judías en el siglo I, que vivían en Roma. De hecho, cuando el general romano Pompeyo conquistó la ciudad de Jerusalén en el año 63 a.C., llevó cautivos a un gran número de prisioneros judíos que fueron vendidos como esclavos. El biblista George Edmundson afirma que la cantidad de judíos que vivía en Roma en el año V a.C. era alrededor de 10,000 personas, donde la gran mayoría estaba en condiciones miserables con una sobrevivencia precaria, de mendigos, pordioseros y vendedores ambulantes. Aunque Pablo escribe la carta a los romanos alrededor del año 58 después de Cristo, en medio de esta situación de pobreza, es muy probable que algún judío convertido o un grupo de personas que emigraban a Roma o venían de Jerusalén después de celebrar sus solemnidades pascuales, iniciaron la comunidad cristiana en la capital del imperio. Y dentro de este contexto social, político, económico y religioso, es donde Pablo habla sobre la situación del pecado estructural que prevalece en el Imperio Romano sobre miles de personas, incluyendo la comunidad judeocristiana. Es muy interesante que la palabra pecado, en griego amartía, se repite 38 veces en la carta a los romanos. Esto conlleva a que varios teólogos y biblistas interpreten en esta carta algunos aspectos doctrinales y tradicionales como pecado, salvación, fe, gracia, ley o elección. La biblista Elsa Tames resalta que lo más importante en esta carta no es el pecado, sino la justicia de Dios, porque precisamente el pecado es la realidad que clama la justicia de Dios. De hecho, en Romanos 1, 29, 32, el mismo Pablo explica cómo las personas cambian sus prácticas y se apartan del conocimiento de Dios, y llenándose de injusticia, perversidad, avaricia, maldad. Así, Pablo comprueba que el pecado afecta a todas las relaciones sociales y personales en la vida cotidiana. Incluso en Romanos 3:9 dice: ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. ¿Acaso el pecado está obstruyendo la justicia de Dios entre los judíos y los gentiles? ¿Quién o quiénes producen estas situaciones de pecado entre los romanos? No debemos olvidar que la comunidad cristiana en Roma es probablemente formada por mendigos y vendedores ambulantes, aunque tenemos excepciones de personas económicamente mejor acomodadas, como serían Priscila y Aquila, compañeros de trabajo de Pablo, y que fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio. En la carta a los romanos, Pablo insiste en la ira de Dios para hacer frente a las injusticias humanas, y el resultado son todas las situaciones de pecado. En pocas palabras, Pablo sigue una tradición sapiensal y profética, denunciando el sistema romano construido como un pecado estructural de egoísmo y avaricia, que condena a mendigos y vendedores ambulantes, tanto judíos como gentiles. Aunque todavía está pendiente el texto de Romanos 5, 12, 21, respecto al concepto del pecado original, como popularmente se le conoce, de acuerdo al biblista Mark Rupinchuk, el apóstol Pablo no quiere resaltar tanto el pecado original, sino la muerte original. Es decir, el pecado lleva siempre a la muerte, como lo dice Romanos 5:12. Así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. En otras palabras, el pecado entró en el mundo y esto ocasionó la muerte en toda la humanidad. Precisamente, si por el pecado de Adán todos hemos recibido esta herencia, también todos somos parte de la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. De hecho, Pablo enseña abiertamente que la salvación la obtenemos por la fe del mismo Jesucristo.
Por tanto, si pensamos que Adán es el que originó la situación del pecado y la muerte en la humanidad, también debemos de considerar a Jesucristo como el promotor de la justicia de Dios y la vida. Incluso la carta a los Romanos repite 70 veces la palabra griega paz, que significa todos sin excepción. Y esto incluye a las personas judías y gentiles, que son liberadas por el mismo Jesucristo. En otras palabras, Cristo es la solución a todos los males que ocasiona el pecado estructural y personal. En la actualidad existen muchos teólogos y sacerdotes católicos que siguen enfatizando el tema del pecado original y otros conceptos doctrinales como si fueran la razón primordial de los males en este mundo. Al estar viviendo en las comunidades claretianas del Perú y Bolivia por más de 10 años, sigo comprobando que nuestra teología continúa administrándose exclusivamente por medio de los sacramentos y se evita mencionar temas de pecados estructurales en las homilías o realizar labores sociales. Por ejemplo, un fenómeno que estamos viendo en Perú y Bolivia es la migración de miles de personas venezolanas en busca de trabajo y una mejor vida. ¿Acaso hay un pecado estructural en el gobierno de Venezuela? ¿Cómo pueden ayudar los gobiernos de Perú y Bolivia con el fenómeno de la migración, junto con todas sus comunidades cristianas? Es innegable que en muchos restaurantes, bares, fábricas, trabajos informales e incluso oficinas contratan a personas venezolanas porque les ofrecen salarios muy bajos a comparación de la gente peruana o boliviana. Si Pablo viviera en la actualidad, creo que levantaría su voz en contra de este pecado estructural que obliga a las personas a emigrar a otro país en busca de una mejor vida. Y precisamente Jesucristo es la solución al pecado estructural de la migración. Pero necesita personas valientes que levanten su voz para promover una vida digna a la comunidad migrante. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle un like a este video y compartir con tus amistades.